Vamos a aprovechar la invitada que Vamos tenemos a acá, una profesora, pero no tan profesora, investigadora, ¿no? Diana Arellano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Preséntate vos, porque bueno, yo te conozco y creo que la idea de esto siempre en este programa es que cada uno puede articular desde su pensamiento, desde su mirada, sin restricciones. Bueno, como vos dijiste, soy profesora de la Universidad Nacional de Misiones, una profesora particular en cuanto a mi mirada acerca de la ciencia. Yo soy una profesora de epistemología básica, pero fundamentalmente de ciencia aplicada, ¿no? Y en este sentido, mi mirada sobre el lugar de la ciencia, el lugar de la educación, es, si se quiere, una mirada bastante pragmática, ¿no? Yo creo que el conocimiento debe servir para, y es servir para modificar nuestras condiciones de existencia, mejorar, incluir. Bueno, uno va construyendo una mirada científica que es particular, ¿no? En estos días en la Argentina hemos asistido a una situación, digamos, desde una de las grandes propuestas, creo que en la Argentina hay dos grandes propuestas, donde se ha puesto de alguna manera en tela de juicio miradas con respecto al CONICET, también con respecto a la educación en general, digamos, que debe ser producto de un voucher, o sea, una idea que en países cercanos como Chile, hay otros países que ellos mismos dicen que ha sido un fracaso. Yo no soy quien para juzgar lo que se dice, pero es importante porque vos tenés una mirada antropológica de la realidad y básicamente, o por lo menos de la realidad desde el pragmatismo que vos dijiste, o sea, el trabajo de que el universitario aprenda y sepa cómo llevar a la práctica aquello que aprende, yo creo que es lo que beneficia a la ciencia, pero beneficia a la comunidad. ¿Qué pensás cuando vos ves, digamos, que una propuesta que debe ser para bien, dice que la educación tiene que ser a través de un voucher, o sea, la educación pública, que compara el CONICET con la NASA, dice que allá hay 1.700 y acá hay 17.000 empleados, o sea, es medio como que vos decís, o esto me está cargando, me está tomando el plano, la NASA una cosa y el CONICET un centro de investigación, ponerle como quieras, ahí investigamos, ahí producimos ciencia, conocimiento. La NASA tiene una función, no sé. ¿Qué te provoca, sin ser crítico sobre la política? Porque la política no es el pensamiento, la política es el ámbito, el espacio. Después están los hombres que dicen y hacemos barbaridades a veces. ¿Qué piensa Diana con respecto a eso? Bueno, primero que no es posible no ser crítico en relación a ningún posicionamiento. Es decir, pensar implica poner en cuestión lo existente. Y desde ese lugar la criticidad es esencial a cualquier forma de pensamiento e incluso cualquier posicionamiento, ¿no? Que después va a derivar en posicionamientos políticos y en tomas de decisiones particulares. Por supuesto que, para que no te inquietes, no estoy a favor del voucher, me parece una precarización absolutamente de la educación, no ese es el problema. Tampoco voy a decir que la educación no tiene problemas. Sí. Tenemos problemas como muchos ámbitos que tienen que ver con cuestiones locales, con cuestiones prácticas, si querés, ¿no? Necesidad de mayor infraestructura, necesidad de mejores salarios, pero fundamentalmente tiene problemas del orden de lo político macro, ¿sí? Es decir, hemos perdido de alguna manera el rumbo de qué tipo de investigador, qué tipo de ciudadano tenemos que formar. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la transformación, con la globalización, con la afluencia de las tecnologías. Es decir, de pronto uno siente que está enseñando saberes, habilidades para un mundo que ya no existe, ¿no? Que está tal vez tratando de socializar a las nuevas generaciones con principios y criterios que las nuevas generaciones ya no tienen, ¿sí? Entonces, en este sentido yo creo que la transformación de la educación o la discusión o la mirada crítica acerca de la educación es algo que tenemos que tener.
en todo momento. En todo momento, ¿no? Ahí está. Creo que lo demás es un tonto conformismo, decir, bueno, estamos súper bien, acá no hay nada que mejorar. Sí, todo el tiempo hay cosas que mejorar. Viste que acá se habla el cielo es el techo, ¿no? El techo, exactamente. Viste que se habla como que la disrupción en la educación es como la gran aventura, digamos, de estos tiempos actuales. Yo particularmente creo más que la disrupción como una forma de transformar o cambiar el rumbo de la educación en esto que vos decís. O sea, creo que tiene que haber un revisionismo permanente a futuro, ¿no? Histórico también, pero a futuro me parece que tiene que ser permanente. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Esto nos está faltando. ¿A dónde estamos mirando? ¿Cuál es la realidad? Como vos dijiste, la transformación del mundo. Formamos para atrás y no para adelante, porque el mundo no va para atrás, el mundo va para adelante. Eso nos tiene que servir. Entonces, para mí el debate tiene que centrarse ahí, en ese qué hacer ahora o hacia dónde ir, porque la transformación a nivel mundial es permanente y constante, desde el ambiente hasta el pensamiento filosófico y también lo que pensamos desde el punto de vista, inclusive algo que influye mucho, que son los pensamientos religiosos, digamos, en el mundo, que hoy vemos lo que pasa en Medio Oriente. En definitiva, algunos dicen no es religioso, otros dicen sí es religioso, pero si vos mirás la historia te das cuenta que sí. Ahora, ¿qué va a pasar con ese territorio para adelante? O sea, no hay un debate hacia adelante. Bueno, yo creo que tampoco hay un debate en serio hacia atrás, sino... ¿Qué validamos? Y también qué memoramos, digamos, qué recordamos, qué acordamos como principios básicos en relación a lo que se ha puesto en la agenda ahora. Bueno, yo hice mi tesis sobre las comisiones de verdad del mundo que revisan crímenes de lesa humanidad, de 42 comisiones que se instalaron hasta el momento en que yo hice mi trabajo de maestría. Y la verdad es que es necesario educar al ciudadano en forma permanente. Para la paz, la paz no es algo que se adquiere y bueno, se tiene como una mochila que se carga indistintamente y además de todo uso para todas las generaciones, ¿no? Creo que en algún punto nosotros fallamos. Hacer memoria no implica necesariamente hacerlo bien. Claro. ¿Sí? Es probable que hayamos continuado la formación ciudadana respecto al pasado, como vos traes aquí, con unas, bueno, yo siempre digo, vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Llegando con un discurso que los jóvenes no entienden, no les interesa, no aceptan, no lo pueden configurar en su mundo actual, ¿no? Entonces eso en relación al pasado. Y en relación al futuro también yo creo que la transformación que estamos viviendo es realmente alucinante. Entonces aquel viejo maestro que ejercía educación bancaria, es decir, venía con su libro, que si te portabas bien te lo voy a prestar, y si no, nunca lo leerás, sino a través mío. Sí. Es un maestro que no tiene lugar en la educación actual, ¿no? Los estudiantes saben muchas cosas que nosotros ignoramos. Claro. Y en este sentido, para tomar lo que estabas planteando respecto de la educación disruptiva, que no es más que una metodología, yo la celebro realmente, porque es un paso importante poder dos cosas. Primero, preguntarle al otro qué le interesa, qué quiere aprender, ¿no? La metodología de taller habilita eso. ¿Cuáles son los intereses del otro que está aquí? Para no estar bajando línea sobre las cosas que a mí me interesan y suspender el reproductivismo educativo. Pero además es interesante porque, bueno, práctica, como soy, me parece que el costado más creativo del ser humano es ser homo habilis. Si vos no le proponés al otro que haga algo, difícilmente va a incorporar como en un saco los conocimientos para tenerlos a disposición, ¿no? Se aprende haciendo. Ahora, Diana, ¿y cómo haces con la currícula? ¿Cómo haces con esa base que está consolidada? Porque mi controversia con respecto a la disrupción está ahí, digamos, porque vos tenés un formato que llevar adelante, digamos, no podés debatir sobre ese formato, o por lo menos no existe todavía, que yo sepa, un mecanismo que te permita, vos podés, digamos, dentro de la gama de posibilidades, decir, bueno, mirá, de A a Z,
elegir el camino que vos te guste. Ahora, quizás la disrupción tendría que profundizar sobre qué posibilidades realmente existe dentro de ese formato, que el actor principal, que sería el estudiante, pueda permitir, o vos puedas permitir la posibilidad de que, che, yo quiero esto. A mí me pasa, yo tengo una gran dificultad con muchas cosas. Cuando, digamos, con esta carrera, inclusive a mí me falta la tesis, me faltan algunos temas, pero no me termina de cerrar. Ahora, si vos me preguntás a mí qué me gusta un montón de cosas, porque me ha enseñado a mirar de manera tranquila la realidad. La realidad es lo que vos ves, entre comillas. Está, digamos, de alguna manera encorsetada en el pensamiento de muchos individuos sociales, porque puede ser jurídico, puede ser individual, pero esa realidad puede ser modificada. Claro que puede ser modificada todos los días. Entonces, digamos, ¿cómo formamos al estudiante universitario realmente? A mí me encanta como concepto, me encanta lo de la disrupción. A mí no me gusta porque soy uno de esos tipos que no me vas a llevar para allá. Probablemente te voy a acompañar y te voy a decir, no, esto no, a mí no me gusta, se va al carajo, y doy vuelta y hago como a mí me parece. Ojalá todo fuera así. Estamos lejos todavía, me parece, como sociedad. Creo que hay como una intención, un deseo, me encanta, pero yo le veo lejos. No veo que hay. Pasa en la política, pasa. Hoy para mí Milei fue un disruptivo desde el primer momento. Pero ahora, che, flaco, el dólar, viste, vos podés valorizar la economía, pero yo, como ciudadano argentino, quiero tener mi peso, no me importa si valga nada. Es un debate que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Puedo disentir con usted? Pero metele pata, me encanta. Yo no creo que Milei sea un disruptivo. No, por eso digo, no es en el siguiente sentido, ¿sí? No es disruptivo no es disruptivo aquel que baja una mirada homogénea del mundo, que es la propia, porque clausura toda posibilidad de disenso y de pensamiento alternativo, incluso de toda posibilidad de recreación de ese pensamiento, ¿no? En ese sentido. Aparece como disruptivo simplemente porque hace una propuesta, una contrapropuesta. Se separa, ¿no?, de los que están. Exacto, se atreve a decir malas palabras, como dicen los niños, ¿no? Es decir, a decir aquello que no puede ser dicho o que la sociedad ha acordado en un principio de paz necesario, no hablar de esas cuestiones, menos desde un lugar impositivo, ¿no? Y en este sentido me parece que lo disruptivo pasa por poder hacer al revés, habilitar los espacios de libertad para que cada individuo se manifieste en su plenitud. Personas como vos, ya que hemos compartido algunos espacios académicos, Alberto, no son personas que uno pueda poner en una cajita y decirle, bueno, esto es lo que tenés que estudiar, apréndetelo y decímelo, ¿no? Entonces, el éxito académico no es para esas personas. Lo mismo Carlos, ¿no? Es decir, es necesario generar esos espacios porque en la medida en que no hacen, no se entusiasman. No hay entusiasmo. Ahí es interesante el debate en torno, porque parece ser que es un loop interminable que se ponga siempre en punto de inflexión la educación. O la educación siempre es el gran problema, pero al final, cuando tratan el gran problema de la educación, siempre se caen en puntos comunes, en lugares comunes, presupuesto, infraestructura, y no justamente lo que está sucediendo en las aulas, que un poco me parece lo que estás transmitiendo vos, Diana, o lo que está sucediendo en el nuevo sujeto, las nuevas personas que están ingresando a la universidad, sería, que están trayendo, quizás no como fuimos nosotros, que ingresamos en el 2010, que estábamos en esa transición y todavía no traíamos mucho más de lo anterior, si se quiere, o de esa vieja escuela en el sentido de que la escuela del 2000 todavía está encorsetada, si se quiere, en el viejo esquema. Es más, estábamos en el polimodal todavía. Entonces, cuando se pone a veces la discusión, siempre hay muchas veces discute gente sobre la educación que no estudia sobre educación, se cae en lugares comunes y no se cae en que hay que empezar a generar un nuevo, no sé si paradigma, pero sí nuevos espacios donde se contemple la posibilidad
de poner en discusión lo dado y ver si es necesario cambiarlo. Pues yo creo que yo le tuve como profesora a Diana. Y le tuve como profesora en conocimiento científico una materia cuadrada, sería aula, contenido. Y después le tuve en antropología aplicada una materia desordenada, sería. No porque sea desordenado el dictado, sino porque nos sentábamos de distintas formas, era aula taller, teníamos distintas formas de tener la clase. Pero una materia es para muchos estudiantes. Calculo que atraviesa todas las otras carreras, entonces es más complejo. Pero que habilita otras cuestiones. Sí. Y habilita, si se quiere, la imaginación, porque ahí hay una cuestión que te plantea qué vos querés hacer. Y a partir de eso empieza el quilombo, sería, porque hay que contener a 12 personas, 3, 4 grupos, y hay que guiarle. Entonces, creo que eso no se pone en relevancia muchas veces, porque caemos, obviamente, vivimos en la Argentina y el lugar común de la educación es el presupuesto. Parte de ahí, y ya vivir en la Argentina y presupuesto es como parece a veces son antagónicos, sería tener presupuesto para algo. Pero no se está discutiendo qué hacer, ¿no es cierto?, con el nuevo aula. Y a veces el lugar común ahora parece ser, bueno, lo hacemos virtual. Y lo hablaba ayer con una compañera de trabajo que es docente y me decía, pero no entienden que hacer virtual algo también significa otro trabajo. No es que suspendemos porque llueve, suspendemos y hacemos virtual. Significa otro trabajo del docente enfrente de la cámara ahora. Bueno, nosotros cursamos con Diana seminario de práctica, la última que cursamos virtual. Y la verdad fue un lindo cursado, pero fue una materia que es para cursarla. Estoy haciendo un poco de mi recorrido y un poco de un comentario. Pero me parece que hay que tratar de marcar la cancha, de cuando se va a hablar de educación, tratar de, bueno, está el lugar común de hay que modificar el sistema educativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay que modificar? ¿Está todo mal o hay que transformarlo? Sí, me parece que hay discusiones que atrasan, me parece, y ponen en cuestión a docentes o a gente que está enfrente de la aula, en la escuela, en las universidades, que se presumía que había temas que ya estaban como saldados, este tema de la memoria, me parece, lo que trae Milei y los desaparecidos, y al haber estado tanto tiempo en ese, si se quiere, en ese buen momento de que no había que salir a discutir ciertas cuestiones, ahora traen este tema y es como que ¿qué pasó? Sería. Bertolt Brecht decía, ¿qué tiempos son estos que hay que discutir lo obvio? Sería. Y sí, es todo el tiempo. Bueno, pero ahí es donde, por ahí, Diana recién me puso un sosegate, diría mi abuela, con respecto a la cuestión de la disrupción. Yo digo, para mí Milei en política lo que hizo, puso en crisis, o por lo menos en duda, un montón de situaciones que ya es parte de la realidad que nosotros consideramos. Por ejemplo, yo no discutiría con nadie, por más que no me guste. Hace poquito estuvimos con el doctor Quevedo, que está ahí, que me acompaña, que es mi asesor político, digamos, por decirlo de alguna manera. No político, porque en realidad lo nuestro es una amistad que tiene cierta base histórica y nos permiten discutir realidades. Y yo con él estudió antropología. Entonces muchas veces discutimos cuestiones que son interesantes porque podemos comparar a veces antropológicamente qué ha pasado y qué está pasando. Yo le decía a él, hace poquito asistíamos creo que es ¿qué número era de Derechos Humanos que estuvimos en Buenos Aires? Habrá sido el tercer encuentro, encuentro que se suspendió porque lo tenía que ser un encuentro internacional de derechos humanos que se suspendió porque no lo quiso hacer el gobierno de Macri. Exactamente, Macri lo había pateado. Y se suspendió después por la pandemia, porque se iba a hacer justamente la semana que se decretó el ASPO, y se hizo recién el año pasado. Ahora, lo que quería decir, hay un sector de la sociedad que todavía no lo acepta. Eso está claro, porque si no, yo creo que no hubiese tenido eco lo de este personaje, ¿no? Pero yo creo que es como que está asumido socialmente de que quizás es parte de una realidad que hay que recomponer.
que no se ha recompuesto. Porque uno dice, sí, según los informes oficiales hay 9.000, otro dice 30.000, pero la realidad, yo digo, hay un recorte histórico, hay una parte de la sociedad que fue violentada, que fue transgredida, que fue, digamos, que ya conocemos, digamos, y que creo que son etapas de la vida. Lo discutíamos alguna vez en Colombia, cuando llevaban adelante esta historia de la recomposición, de las relaciones entre aquel que agredió y aquel que persiste con esa herida. Entonces yo digo, ¿qué nos pasa como sociedad ahí cuando dudamos de lo que en teoría está saldado? ¿Qué pasa, digamos? Ahí yo apunto esto de la disrupción, entre comillas, no lo tome tan literal lo que estoy diciendo con respecto a mi ley, porque en realidad no disrumpe nada. Yo quisiera tenerlo enfrente para decirle lo que pienso. O sea, flaco, bajá a la tierra, ¿viste? Mira, en realidad ahí sí mi ley es disruptivo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquello que no está permitido decir. Claro. Que no está permitido en un acuerdo social que ha durado este tiempo, ¿no? Y que va a volver a trabajar. Pero yo cuando hablo mucho de política no eludo el tema político, sí. Carlos sabe, vos también, porque en alguna clase nos hemos cruzado. Correcto. Me gusta ponerlo en sintonía con lo social, digamos, en sintonía con el grupo, en sintonía con lo que nos pasa a todos, porque en definitiva los personajes, incluida quien suscribe, somos nada, somos pasajeros, somos reemplazables, somos un dato anecdótico del largo proceso de la humanidad. Entonces, hoy se llama de una manera, mañana se llama de otra. Prefiero centrarme en las ideas, ¿no? Y en este sentido, nunca una parte de la sociedad es violentada. Cuando hay violencia en una sociedad de cualquiera de cualquiera de sus integrantes, la violencia se ejerce sobre la totalidad. ¿Sí? Nadie se queda al margen, independientemente del lugar que circunstancialmente le haya tocado estar en ese momento. Si vos me preguntás, durante la dictadura yo era una niña, ¿sí? Recuerdo el advenimiento de la democracia. Hay que estudiar la Constitución artículo por artículo. Yo soy muy mala memorista, no me acuerdo las cosas de memoria, leo, incorporo y después ya no me acuerdo ni en qué orden están. Y para mí, en ese momento educativo, el profesor de historia, tras que era un pelmazo, quería que nos recitáramos la Constitución artículo por artículo de memoria, ¿no? Y pasaba por los bancos en aquella forma de tomar la lección, artículo tanto, artículo tanto. Y para mí la democracia fue eso, inicialmente, ¿no? Es decir, ¿qué es esto que va a venir? ¿Qué es esto que va a venir? Recuerdo haber estado en segundo o tercer grado cuando falleció Perón, ¿no? Vi a la directora llorando. La directora era bastante bruja desde mi imagen de niña pequeña. Dice, hasta las brujas también lloran. ¿Por qué llora la bruja? ¿Sí? Y luego todo un largo proceso que termina con el régimen militar, ¿no? Y el advenimiento de la democracia es para mí ya cuarto año del secundario, con lo cual, digo, yo viví de esa manera. Esa es mi experiencia vital como individuo. Ahora, como sociedad, ¿no? Si uno se pudo preservar de la violencia directa, de la violencia más importante, no se preserva de las otras formas más sutiles de la violencia. Todos la atravesamos de alguna manera y la atraviesan las generaciones futuras en función de los temores incorporados que la sociedad tiene, ¿no? Que transmitimos obviamente intergeneracionalmente. Eso no dicho, eso no saldado, eso no discutido, en algún momento aflora nuevamente, ¿sí? A veces a través de personajes, ahora sí disruptivos, que dicen aquello que estamos callando, o aquello, bueno, va a sonar muy ochentoso, ¿no? De que aquello que hemos acordado, de eso no se habla, como decía María Luisa Bember en sus películas. Bueno, de eso no hablábamos. Este personaje disrumpe obligándonos a hablar de eso, ¿no? Que tenemos por pacto social, por acuerdo social, en silencio, hasta que podamos elaborarlo. Y todas las sociedades
requieren un mínimo de 20 años para revisar su pasado y muchas veces a los 40, 50 años hay una nueva revisión que tiene que ver con la necesidad de la socialización de la generación que no vivió aquel proceso y que le queda perdido en la nube de la memoria. Y en este sentido, comisiones de verdad como la de Sudáfrica, que son señeras para el mundo, tomaron esta visión que yo estoy poniendo aquí en palabras acerca de la violencia en las sociedades, ¿no? En el caso de Sudáfrica, con el apartheid, hubo una obligatoriedad, que es muy criticada por algunos, de reconciliación, ¿no? Sí, bueno, pero sí, de sentarse frente a frente, digamos, ¿no? Si esta persona ejerció violencia inusitada, estamos hablando de asesinatos, desapariciones, torturas sobre un familiar, bueno, ¿cuál sería la reparación histórica que a mí me satisfacería? Y lo demando directamente, ¿no? Entonces, bueno, muy al estilo africano, nosotros no tenemos esa práctica. El jefe piel de leopardo. El jefe piel de leopardo, y fue posible porque culturalmente las discusiones y las diferencias se saldan hablando. Sí, en este tema hay un texto muy interesante de John Elster que se llama Saldando Deudas, que escribió sobre ese punto, sobre la Comisión de la Verdad. Igual de todos modos, como revisitar, digamos, lugares que parece que en esta campaña, yo no lo he visto nunca, pero en esta campaña se habló, hubo como estandartes y que se pusieron en jaque, como fue, por ejemplo, la educación pública. O sea, algo que la Argentina se caracterizó desde su momento fundacional, arrancando con Roca, con la Ley de Educación Universal y laica y obligatoria, hasta los diversos momentos en que se determinó, por ejemplo, que existe una educación universitaria gratuita también. El otro lado, el tópico que tocaste, porque aparte no es para nada anecdótico que la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta de la fórmula de Milei, sea ella, digamos, por decirlo de alguna manera, una militante de cierto negacionismo, o de cierta, respecto de lo que fue la represión militar. Victoria Villarroel, digamos, pertenece primero por tradición familiar y segundo por toda la actividad que desarrolló siempre fue, por decirlo de una manera, el cuadro, digamos, la imagen contraria a lo que pudo haber sido todo el movimiento de memoria, justicia y verdad. Ella plantea como memoria completa. Pero estos dos planteos, por ejemplo, que hace Milei, que va directo contra el Estado, directo por ahí contra lo mejor que puede llegar a funcionar, que es la educación y la salud pública, y después esa revisión del pasado, ¿no da la sensación de que haya, y teniendo en cuenta que estas ideas de alguna manera, por lo menos hay un silencio cómplice del otro lado del espectro político, los que quedaron terceros, digamos, y que eso haya tenido, digamos, una importante cantidad de votos en el total general, digamos, de lo que vimos, con ya hecho el escrutinio provisorio, no hay un giro por ahí, yo no sé si giro hacia la derecha, pero sí algo que noté es que en las narrativas, digamos, de estos candidatos, de estos dos candidatos, había mucha violencia. O sea, había mucha violencia, eran no solo desde las formas, no solo de los modos, sino que desde el discurso, porque Patricia Bullrich, con todo el pasado que sabemos que tiene, planteaba poner orden en la Argentina. Las necesidades de la gente ya sabemos que por dónde pueden andar, digamos, pero planteaba que había que poner orden, que había que plantear un orden y establecía cuál era un enemigo. Algo importante en la Argentina. El de Milei, obviamente sabemos, hay que detonar este sistema porque no funciona, y detrás se le acoplaban un montón de discursos, porque no solamente hay negacionismo de la dictadura, sino también muchos otros aspectos de lo que sería la nueva derecha internacional, negadores de la esfericidad de la Tierra. O sea, había terraplanistas, esta chica Lilia Lemoine se promociona como que cree que la Tierra es plana. O sea, estamos hablando que ya va mucho más allá de la disrupción, y en el sentido
de dar vuelta a todo, porque pone todo en duda, hasta que la Tierra es redonda, digamos, porque hasta ese nivel, digamos, van muchos de los seguidores de una ¿Cómo esto está marcado, digamos, de alguna manera, está estudiado este giro? Porque lo que estamos hablando acá es que esta opinión pública que se tradujo en votos, por lo pronto son bastantes, sumados. Hubo por lo pronto ahora una partición. Obviamente, en los 3/3 esto, el tercio que más votos se llevó fue en este caso el de Unión por la Patria, pero del otro lado, y esto lo siguen marcando muchos comunicadores, sigue habiendo una impugnación, por lo menos. Si no hay una impugnación directa, por lo menos hay una omisión a los que impugnan, como vos dijiste, acuerdos sociales básicos. Yo te puedo sumar algo con respecto a lo que vos estás planteando. En la base de tu planteo, para mí le está faltando quizás un elemento que es circunstancial. Ojo, es mi opinión muy particular. Milei elaboró un discurso, yo diría que más que negacionista, reivindicatorio, porque están reivindicando parte de ciertos hechos del pasado, a través de Villarroel, a través de él mismo. Él, antes de la PASO, no tenía idea cuál era el segmento al cual su discurso llegaba. Parecía que llegaba a todos, parecía que me llegaba a mí, a ella, no importa. Pero obviamente cuando la sociedad se expresó en las PASO, quedó bien claro de que eran los jóvenes. Nosotros tuvimos a las cabezas acá sentados, contándonos cómo era el mecanismo, el uso de la computadora, la nueva era, decían ellos, que es la información. Nosotros al instante transmitimos, nos comunicamos y hacemos una publicidad que en tiempo real no le podía competir nadie, porque nosotros acá de Milei ya estábamos ahí al minuto. El TikTok de Milei lo visitaban miles. Eso me pareció perfecto. O sea, me pareció. Y yo lo que decía, y sostengo esto que te voy a decir, en esta primera elección general, le faltó pensar un discurso para llegarme realmente a mí, llegarle a Diana, a Claudio, a mi abuela, a mi mamá, a mí, ¿viste? Esos que venimos de una lucha histórica, social, tratando de tener un gobierno serio de hace muchos años, pero que de alguna manera sabemos la dificultad que es. Y él volvió a profundizar y a sostener con más fuerza lo que dijo al principio. O sea, le volvió a fortalecer o a reforzar el discurso hacia ese segmento. Y no elaboró, y por eso le pasó lo que le pasó. Entonces yo creo que hoy está carente totalmente de la posibilidad de poder, hoy, con menos razón, con más razón, mejor dicho, puede eventualmente llegar a otro segmento de la sociedad. Ya los trató de viejos meados, ya los trató, digamos, hizo todo lo que vos no tenés que hacer. Se peleó con todo. A ver, pero contame qué parte de la sociedad les quedó para decir que está mal. Les pegó a todo. Entonces, me parece que el problema de Milei básicamente está centrado ahí. No hay un discurso integrador hacia el resto de la sociedad. Y va a perder. No tenga ninguna duda que va a perder. Lo que no quiere decir, como yo digo, porque también lo bueno que pasó acá es que hubo un tembladeral del otro lado, en la cual estamos nosotros. Yo estoy del otro lado. Y defiendo, vuelvo a decir, yo siempre dije, Massa no es santo de mi visión, porque no es peronista, yo sí soy peronista, y no es que el peronismo me lleva como de las narices. Me permite entender claramente cuál es la necesidad del que está allá abajo y también a mirarle con cierto criterio al que está muy arriba. Entonces yo creo que hay una posibilidad histórica, y ahí está lo bueno, de que en el futuro Massa primero construya su propio gobierno, porque eso también me interesa. No me interesa títere, ¿viste? Uno ya estamos cansados de eso. Queremos personas, como yo siempre digo, ¿querés ser presidente? Mostrame que querés ser presidente. Decime. No, odio cuando viene alguien, y a mí me pasa. Yo soy una persona que no me gusta que me lleven. Me gusta construir, aportar desde la nada, con lo que yo pienso, lo que siento, para construir una sociedad distinta. Está bueno, pero hay que por ahí dimensionar bien qué está pasando. Y es quizá un poco la posibilidad de que los saberes del pueblo le permita al que nos está escuchando
focalizar bien o por lo menos tratar de acercarnos lo más que podamos a lo que realmente está pasando. Y yo creo que Milei no va a tener tiempo de construir nada, porque anteanoche, en el discurso que ayer lo analizamos 50.000 veces, en ese mismo discurso estaba clarito de que hubieron charlas entre sectores de Juntos para el Cambio y claramente Milei, donde elaboraron un paper, lo cual me parece tremendo que un presidente lea un candidato a presidente lea un paper, no puede leer salvo que no se hace, digamos, salvo que vos estés dando una conferencia. Vos sabés que Romina Mangel, Sí, en el programa que tiene en Canal 9, que se llama Opinión Pública, sí. voy a extenderme un poquito. Le hiciste la pregunta a Diana. Dale, hiciste la pregunta y le dije, 37, pero bueno, pero para dar el contexto. Y ahora sí está formulada la pregunta. Pero, no, Diana, Romina Mangel lo que dice es, están sucediendo, dice, en el búnker de Milei, situaciones que van a quedar después como para la historia por lo anecdótico, pero lo están aguantando, está esperando, quiere salir por último, pero le están diciendo que tiene que salir a hablar ahora, para dejarle que hable por último. Habló primero Patricia Bullrich, después habló Milei, y por último terminó cerrando la noche Massa, candidato Unión por la Patria. Pero cuando habló en esos entretelones, Milei se nota que no quería hablar anteúltimo, entonces quería hablar por último, digamos, como para ir cerrando la noche, para ir generando eventualmente la tapa el otro día. Pero entonces dice que lo hacen bajar a Milei, y Milei obviamente que lee ese discurso por escrito. A mí lo que me dejó entrever, y algunas cosas de comunicación no verbal de Romina Mangel cuando hablaba, de que me quedó a mí, que hubo una coordinación, desde el que yo creo sigue siendo la figura más complicada, que es Macri. Yo creo que detrás de todo esto está Macri, porque abiertamente, con doble casaca, jugó a dos puntas en esta elección. Él sigue siendo una figura, junto con Cristina, siguen siendo las dos figuras fuertes, siguen siendo los dos, por decirlo de alguna manera, halcones de la política argentina. Si la Argentina quisiera tener alguna especie de pacto de la Moncloa, se tendrían que sentar ellos dos. Ya no. Por lo menos eso era a principios de año, se tendrían que haber sentado. Ahora el panorama se está reconfigurando con otros actores, pero bueno, todavía tienen que madurar, por decirlo de alguna manera. Pero no resigna. Yo creo que Macri, por eso me parece que, cerrando un poco lo que dice Alberto, yo creo que Macri estuvo detrás de lo que leyó Milei. Hasta ahí estamos. Pero hace una semana atrás, en una entrevista que le hace a un antropólogo, que es Ernesto Semán, que a Carlos Botek no le gusta, Pablo Semán, y es sociólogo. Es sociólogo. Ernesto es el otro, el que... No mezclen. Hay otro, bueno. Pablo Semán dijo, Milei, la clase política argentina necesitaba un Milei, pero la Argentina no se merece un Milei como presidente. La pregunta, Diana, es, ¿qué es la casta? ¿Es lo mismo que la clase política? ¿Querés que te pregunte, Sí. que te responda lo que yo pienso respecto de eso? Creo que fue un buen eslogan, y es un eslogan que convoca, ¿sí?, sobre todo a quienes no se sienten plenamente incluidos en la política, y que son muchos, ¿sí? Y no hablo solamente de las nuevas generaciones, sino es transgeneracional, ¿no? Entonces, Milei utiliza una estrategia, me parece, diádica, primitiva, la generación del enemigo para generar aglutinamiento, ya digamos que es una estrategia política que no tiene efecto, porque no tiene el efecto que supo tener antes, ¿no? La generación, exacto, de polarizar. Es la misma estrategia que se viene trabajando en Argentina, la famosa grieta, entonces la generación de un enemigo, en este caso la casta. Interesante, porque esa es una palabra que no usábamos más, ¿eh? Entonces parece nueva,
No la damos más. Parece nueva, parece copada, dirían los chicos, novedosa, una cosa diferente. Entonces, en realidad, la casta lo es todo y no es nada. Puede llegar a ser interpretada, estoy un poco parada en Foucault para ustedes que están tratando de ver desde dónde estoy respondiendo. Digamos, si el poder está en todos lados, no está en ningún lado. Si la casta es todo, no es nada. Y cualquiera puede ser casta. Hasta yo puedo ser casta. Cualquiera en el sentido de que soy una empleada formal con salario blanco. Quién es tu casta. Exacto. Vos podés llenar de, eso es lo que hablábamos, vos podés llenar de contenido, elige su casta. Es un significante vacío, digamos. Exacto, es un significante. Y yo lo lleno. Y bueno, pero tiene un gran poder, Claro. porque lo lleno con lo que se me ocurre. Y porque saca la responsabilidad hacia el individuo. Exacto, y genera ese enemigo responsable de todo lo que nos pasa. No sé lo que es la casta, puede ser tantos sectores sociales, ¿no? A mí me daba me impresionaba porque obviamente sigo todos los debates, cuando, bueno, a la casta desde el sector de Juntos por el Cambio hubo que sumarlo a Barrio Nuevo, Chan, ¿no? Entonces el sindicalismo pasa a ser casta. Hoy anoche Milei le propone a la ex ministra de Seguridad que sea parte de su gabinete. Bueno, pero ya Bueno, pero estamos en el plano de la desesperación, claro. Entonces no hay que buscar nacionalidades en esta Y a la izquierda Ahí le está. ofreció el Ministerio de Capital Humano. Sí, a la izquierda, sí. Yo creo Bueno, también. lo que ella dice acaba de dar un poco yo lo que te decía hace un tiempo atrás, carece de racionalidad y razonabilidad. Sí. Todo lo que te plantea, que de la forma que vos lo quieras acomodar en la realidad, imposible de verlo ejecutado y que viabilice un cambio. Y también el ascenso de las ignorancias al poder. Ah, bueno. ¿Sí? Ahí le pusiste otro cantito. Por eso me reconozco como de la educación visceralmente, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué vamos a discutir ideas carentes de sentido alguno? No porque la idea en sí no tenga sentido, toda idea tiene sentido y responde a alguna inquietud, sino planteadas de una manera que no tiene ningún sustento, que son tiradas casi como chicanas, como significantes vacíos de sentido, digamos esta chica Lemoyne, ¿no? Bueno, ¿cuál es su formación para hacer un planteo existencial tan severo, ¿no? Tan importante, tan trascendental? Yo entiendo su lógica, no es que no la tiene, digamos, ¿no? Y su lógica tiene que ver con su interés, con confrontar al feminismo, ¿no? Si las mujeres vamos a decidir cuándo ser madres, los varones van a decidir cuándo van a ser padres. Esa es su lógica sumamente básica, primaria, de confrontación de ideas. Vienen a dar algo, toman un concepto de Gramsci, corregime si me equivoco. Gramsci, cuando estaba en Regina Coeli en Roma, Sí. cagándose de frío, con los huesos doloridos de la humedad, en realidad estuvo en varias cárceles. La primera creo que fue en Forli. Empezó a escribir, bueno, ¿qué pasó? Que todos intentaron hacer una revolución socialista después de la Primera Guerra Mundial. A Rusia triunfó, Alemania fue reprimida por la misma socialdemocracia, pero nosotros nada. ¿Qué pasó? Que fallamos, dice él como miembro del Partido Socialista Italiano, después sería el Partido Comunista Italiano. Entonces en la cárcel comienza a escribir sus cuadernos de la cárcel y dice en un momento, no, me parece que el problema, dice, hubo una alianza, nosotros fracasamos como partido con una alianza, éramos un partido muy de cuadros, un partido muy de cargos, de solo tener cargos políticos, a presentarnos a elecciones parlamentarias para tener cargos políticos, y no pudimos establecer alianzas no solamente digamos con los obreros de Turín, sino que teníamos que haber hecho con los campesinos del sur de Italia, del Mezzogiorno. Entonces da una explicación. Y en un momento es muy interesante, dice, sí, dice Gramsci, ¿no? Marx, como todos los alemanes, son muy violentos, dice, no era una cuestión de destrucción del Estado.
sino dice, al contrario de lo que dice la teoría militar, que hay que pegar al enemigo en la línea que es más débil, no, dice, hay que pegar al enemigo en la línea que está más fuerte. Entonces lo que él decía, ¿por qué no nos acompañaron los campesinos del sur? Bueno, porque los campesinos del sur estaban, de alguna manera, están adoctrinados por las clases altas del sur, que le dan una cosmovisión, le dicen cómo ver el mundo. Y ellos están dependientes de eso, no tienen independencia de eso. Entonces tenemos que dar la batalla que hay que dar, es una batalla ahí, en ese lugar, en la cultura, en la forma de, en la cosmovisión. Ese concepto, un fenómeno que comenzó en los 2000, que es la alt-right, digamos, la derecha alternativa, uno reconoce que comenzó a darlo ahí. O sea, yo creo que estas discusiones es parte de un programa mundial en el cual vamos a discutir hasta lo indiscutible. De ahí viene que es lo mismo, el planteo completamente cierto, la Tierra es plana. Arrancan de ahí, digamos, o sea, te están arrancando desde algo que vos aprendiste cuando ibas a la escuela primaria, en la que decía, Colón descubrió América, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, antes de Colón, y Colón dijo que era redonda, entonces descubrió América, queriendo llegar a China. ¿Vos crees que ellos están planteando, o por lo menos están planteando una batalla cultural desde ese punto, digamos? Es probable. Lo dicen. Es probable, es muy probable que lo plantean, y ahí sí es disruptivo, porque la verdad es que sostener posiciones terraplanistas en momentos en que la tecnología nos ha permitido comprobar exactamente lo contrario, porque bueno, era una discusión válida, antes de salir al espacio era válida, era una inquietud válida, bueno, que el horizonte, el sol se esconda y salga por lados diferentes, no habilita la redondez de la Tierra. Sí. Si bien el dato histórico dice que ¿sí? Eratóstenes Bueno, en el lo siglo XII antes de Cristo más o menos, ya midiendo la sombra de dos obeliscos, uno en Alejandría y otro en Tebas, dijo, no, la Tierra es curva. Yo creo que hay una cosa ahí que me parece interesante, lo que decía Diana, es que ciertas cuestiones que parecen que vienen a revisar cosas que parecía que es medio, no me podés, habilitan el revisar todo. Y en ese todo, en ese paquete, que vamos a ver si la Tierra es plana, y sí, pero mirá que no es plana, o sea, bueno, no fueron 30.000 desaparecidos entonces. Bueno, y empiezan a escarbar en cosas que sí tienen, en el acuerdo social establecido de la democracia, generan grietas. No grietas en el tono que se han generado, sino pequeños desfasajes de si se quiere, de la cotidianidad de las personas. Entonces, en un momento te planteas si la Tierra es plana o no, pero eso ya te empieza a habilitar de si fue crimen de lesa humanidad. Entonces, como que en esa pequeña ignorancia viene el paquete que ahí sí capaz que esté la batalla cultural que ellos quieren dar, o el lamento de los precapitalistas a volver al feudalismo porque no les gustaba ¿por qué no volvemos a 100 años atrás donde no había leyes y no había derechos o lo mismo se dice la mejor elección de los liberales? Sí, si antes votaban 15 personas con la mano, obvio, si sacás 25 votos es una elección muy buena, si antes no se votaba. Quizás todavía mucho más profundo porque pero en ese sentido creo que viene en la cuestión de vaciar ciertas discusiones con cuestiones banales, sería porque ha habido encuentros nacionales de terraplanistas, buenísimo, pero nadie más lo siguió. Ahora, el poner en discusión, como decías hoy, voy a poner en discusión todo, entonces el todo es la nada, entonces parece que partimos de cero. Un poco lo charlábamos, el creerse todo, que todos nos creemos que estamos en contra de la casta, parecería que si ganaba Milei todos comenzábamos de cero. Tabula rasa, y bueno, a partir de mañana estábamos todos en la clase media alta y empezábamos a competir
como que nos puso en un plano de que la gente pensó, bueno, si vamos contra la casta, se elimina la casta, todo lo negativo, quedamos los buenos y quedamos dentro de un piso económico y social similar. Ahora, con respecto a ese tema, iba a decir algo de eso. Sí, iba a decir que no hay que eludir las discusiones, digamos, ¿no? Una tentación importante es tratar de decir, de esto no vamos a hablar, y eso tiene un techo. Y cuando la sociedad habilita discusiones de cosas que a mí me parece, sí, en el siglo XXI y con el desarrollo que tiene la CONADE, de que no tiene ningún sentido discutir el terraplanismo. Pero, si en la sociedad hay un sector que está planteando que hay que discutir eso, discutámoslo. Ahora, ¿hablamos de una discusión productiva o hablamos de arrojar simplemente eslogans, conceptualizaciones para criminalizar a uno u otro sector, para descalificar, ¿no? Las discusiones tienen que ser dadas. Y la sensación que tengo en términos sociales es que hay una enorme necesidad de rediscutirlo todo. Y lo percibo también en los jóvenes, ¿no? Yo, bueno, estoy todo el día rodeada de jóvenes, doy muchas horas de clase, además de investigar, y habilito estas discusiones. Exactamente. Y a mis oídos escucho muchas malas palabras, dirían los niños, ¿no? Estudiantes que preguntan, y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué hay que darle tierra a los indígenas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es lo primero que me dicen, porque saben que soy antropóloga y doy clase en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y yo habilito esa chicana. La habilito porque si yo no lo recibiera, simplemente me enojaría y coartaría toda posibilidad de discusión. Doy la respuesta desde mi perspectiva, habilito al otro que pueda pensar y decir lo que está dudando, ¿no es cierto? Pero me parece que no estamos planteando la posibilidad de ese nivel de discusión. Estamos en una etapa más de construcción de enemigos, de revisión, pero de una revisión de los acuerdos democráticos básicos que es destructiva. Igualmente creo que hay que dar una fuerte discusión acerca del Estado, porque en definitiva, estructuralmente, nos estamos preguntando, los distintos partidos políticos, todos los sectores políticos, el rol, el tamaño, el lugar, la responsabilidad del Estado. Y yo no te quiero dejar pasar, porque supongo que el tiempo se acaba, respecto de la educación pública, ¿no? Y de la experiencia argentina. Nosotros no hemos dejado nunca de dar batalla por la educación pública. En algunas épocas más explícitas o con con unas metodologías de defensa más visibles, ¿no? El periodo del marchismo también está puesto en discusión, ¿no? La ocupación de la calle y ese tipo de cuestiones, pero también fue un periodo de defensa y lo es ahora, porque Argentina es uno de los pocos países en América Latina que queda con educación no solamente pública, sino también laica, gratuita e irrestricta, ¿no? Que hace que una persona de 65, de 68 años, como tuve un alumno de historia, porque ahora se jubiló y tiene la posibilidad del tiempo libre y quiere volver a la universidad, eso no es rentable. Probablemente fallezca en el periodo de formación. Estamos perdiendo dinero, ¿no? Sería un discurso habilitante. Bueno, nosotros estamos totalmente a favor de que vuelvan a la universidad. Bueno, hablo desde ese lugar porque hace mucho que yo no doy clase en las escuelas medias y primarias. Que vuelva a la universidad el jubilado, que vuelva a la universidad las mujeres, muchas mujeres luego de que se independizan de las actividades de maternidad más estrictas, más demandantes, vuelven a la universidad con 40, con 50 años. Eso el mundo no lo entiende, eso no lo entiende. Y los embates son permanentes. Bueno, lo que pasa es que no hay casi ejemplos de este grado de ingreso irrestricto a la universidad. Y a mí me parece que es profundamente constructor de ciudadanía y de igualdad de derechos. Ahora, Diana, antes de cerrar, con la perspectiva más política,
Porque yo no voy a dejar de hacer política, por ejemplo. Siempre digo, a mí no me Claro, importa ¿por qué si no no? me dan un lugar. Yo lo voy a seguir haciendo del lugar que me toque, y no solo que me toque, lo voy a hacer al lugar que yo considero importante. ¿Qué es lo que yo vengo mirando? Milei es una consecuencia para mí de Macri. ¿En qué sentido? Macri implementó, o por lo menos lo que yo interpreté, esta idea de buscar el enemigo, de crear el enemigo, creó la grieta, lo profundizó, hubieron un montón de actores en el ámbito de la política que entendieron que ese era el camino para recuperar espacio, utilizó las distintas fuerzas políticas existentes en la Argentina, el grupo Centenario y el otro no, pero que los utilizó y fue creando. Yo creo que es maquiavélico su accionar. Milei profundizó un poquito más sin querer, me parece lo de Venegas Lynch interesante para leerlo, pero que básicamente en la práctica es muy complejo. Este hombre lo tomó, lo llevó adelante, Milei, pero no, yo digo, eso sucedió en un periodo de la Argentina que va en 8 años. Sí. Ahora, ¿qué nos espera de acá para adelante? Coincido plenamente que hay que animarse a los debates y que esto demanda que los que estamos de este lado nos preparemos y nos formemos. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes hoy en día, yo quiero saber quién es Alberto Pelayo. Tac, tac, tac. ¿Qué hizo? Porque él dice que hizo tal cosa. Él fue defensor del pueblo y ¿qué es lo que hizo? Vamos, mira. Guarda. Y no sé si nosotros, todos los que estamos de este lado, que venimos de atrás remando, ¿viste?, estamos capacitados para poder debatir con todos estos jóvenes que hoy en día se están formando y que queda en la sociedad. Porque hoy yo creo que Milei está metiendo un discurso en contra de su grupo o su núcleo duro, cuando le dice que venga Patricia Bullrich, que la izquierda la ocupa un lugar. Yo me imagino, como uno como militante, flaco, pará un poco, ¿viste? Nosotros te bancamos, vamos a decidir entre todos. Y más cuando él dice de que nosotros no somos manada. Bueno, entonces habilita a que yo opine, a que me enoje, a que te pegue, que te haga lo que se me dé la gana, porque no somos manada, te voy a decir yo. Tengo temor a lo que pase para adelante y a la incapacidad que tengamos todo este sector, que no pensamos igual, a que estemos lo suficientemente preparados, porque yo sí creo que el debate en la sociedad hay que darla, siempre que aparezca, y no hay que tenerle miedo. Mi gestión la llevé desde ese lugar, no me importa si le falta agua a 1 o a 500, vamos con los 500, no me importa si no tienen casa y quieren acceder a la regulación nominal, 1000, vamos por los 1000, no me importa, y la responsabilidad la tiene el intendente, la tiene el gobernador, y no la tiene el vecino. Yo creo en el debate, pero me preocupa este debate de poner en riesgo, o por lo menos en duda, todo lo que ha sucedido, o por lo menos yo creo que ataca directamente al talón de Aquiles, que es la historia. De alguna manera se pone en juego si lo que vos dijiste es verdad o no es verdad, porque ahí está la duda. Entonces yo creo que abre en la Argentina un debate, desde lo político, que es justamente lo más peligroso, porque en definitiva el destino, mientras la Constitución habilita que las fuerzas políticas pongan los dirigentes, y creo que estamos en riesgo. Ojalá podamos reconvertir, o por lo menos tener una dirección de debate racional y razonable. Ojalá. En realidad, acuerdo en pleno con vos, hay que debatir, y hay que debatirlo todo lo que es necesario debatir. Si la sociedad está queriendo revisar cosas que tal vez nosotros dijimos, este es el acuerdo y de esto no hablamos más porque ya estamos todos de acuerdo, bueno, aparentemente no estamos todos de acuerdo. Entonces debatir, ¿no?, como conversar, como dice Ana Camblón, es poder hablar y habilitar la posibilidad de convertirnos, ¿no?, unos en otros, y poder transformarnos a partir de ese diálogo que tiene que ser constructivo. Hay un problema en este momento, ¿no?, de la sociedad, como dice, hay un biólogo americano, Gibson, que dice: el problema de la sociedad actual es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del Medioevo y tecnologías propias de un dios, ¿no? Entonces también esos debates que pasan a ser
como dice Debord, parte de una sociedad de espectáculo que será televisada, grabada, reproducida en otros contextos, tiene una fuerte implicancia, ¿no? Entonces, eso ha generado cierta retracción de algunos sectores que sienten que no están reproduciendo ese mandato o esa línea política, si querés, que está socialmente habilitada, ¿no? Ahora lo que ha pasado es que esto explota y cualquiera dice cualquier cosa sin ningún fundamento, y eso lo toma la tecnología, lo reproduce y va tomando, bueno, los algoritmos son geniales, ¿no es cierto? Porque nos ubican, como vos decís, en un lugar y construyen un personaje sin posibilidad de réplica, ¿no? Sin posibilidad de réplica. Diana, enorme agradecimiento que nos hayas dedicado hasta ahora. Por supuesto, este es un lugar que está habilitado para seguir debatiendo permanentemente, así que nos gustaría invitarte por ahí en otro momento, seguir esto. Creo que se viene un debate en la Argentina y particularmente soy muy observador de la política, sobre todo, hacia dónde vamos. Y esto te lo digo sobre todo en Misiones. Los resultados, hubo un punto de diferencia mirando el otro lado. Nosotros crecimos, como Renovación pudimos subir de 26 a 38. Pero guarda, el otro concepto, este concepto de profundo derecha, sacó 43 en el primero y sacó 42 ahora. Entonces, ojo con el tema de la discusión. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Carlos. Y le vamos a habilitar al otro grupo que entra al debate ahora, que es tenemos un espacio que se llama la sala de los adultos mayores. Bien. La voz de los pañuelos grises. La voz de los pañuelos grises. Me cambian. Como asociación hemos adaptado a nivel nacional en Misiones llevarlo. No, pues yo todavía no soy la bandera de los... Yo siempre digo, yo soy el pibe de la tercera edad. Qué suerte que no fui invitada al siguiente bloque. Todavía. No, bueno, llegamos al primer bloque, así que, como siempre decimos, los saberes del pueblo, hechos acontecimientos del pasado que impactan el presente y configuran el futuro.